Qué gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en La Otra Puerta. Nuestro equipo les da la mejor de las bienvenidas y ahora pues vamos a ingresar a la trilogía de los 3 relatos que ocupan esta emisión. No olviden darle like, suscríbanse y compartan para ir nutriendo con sus comentarios también lo que puedan ustedes decirnos para poder ir enriqueciendo el mosaico de las facciones insólitas de nuestro maravilloso país. Así que hoy, de manera inicial, iremos al estado de Baja California, en la región de Tijuana, tierra por excelencia de una nación ancestral amerindia llamada los Pai Pai, quienes tienen una creencia legendaria en un ser al cual le temían, y no era para menos, ya que este ser se especializaba en devorar a las personas que tenían sangre caliente, así como animales, y que se volvió un verdadero peligro en aquellos tiempos. Este ser se le llama el Xal'Cutath. Este maravilloso y extraño y hasta mitológico ser tenía las características de tener el tamaño aproximadamente de un toro grande, la piel llena de escamas. Tenía su rostro, según se dice, semejante a un dragón, y además tenía el poder de sacar por su boca agresivas y poderosas lenguas de lumbre, que podían ser tan largas como agresivas, de tal manera que el Xal'Cutath era un verdadero terror en aquella región, al grado que los Pai Pai veían cómo paulatinamente iban desapareciendo personas, y el Xal'Cutath gustaba siempre de esconderse, sobre todo en lugares donde había agua, porque el Xal'Cutath sabía que iban a llegar tarde que temprano animales a abrevar, y era justo cuando salía de las aguas y lanzaba su lengua de lumbre para jalar a los animales y seres, introducirlos en las aguas de las cuales jamás salían. Y eso no solo lo hacían en cuerpos de agua. Se dice que también en las barrancas, en las laderas, en las colinas, el Xal'Cutath se ocultaba y acechaba. Y a pesar de su gran tamaño, tenía la cualidad de que no hacía ruido alguno y era muy sigiloso, y nunca fallaba en sus ataques, de tal manera que la población en las comunidades de esa región comenzaba a mermarse por la violencia y la inacabable hambre que tenía el Xal'Cutath de devorar personas. Incluso se dice que el Xal'Cutath ya no solo mataba para alimentarse, sino ya lo hacía por gusto, lo cual enfadaba mucho a la gente, y muchas veces se organizaron para escoger a los mejores cazadores para que fueran tras del Xal'Cutath. Lo cierto es que, aún sin llegar a una zona donde pudiesen intentar divisarle, cuando el Xal'Cutath comenzaba a diezmar de uno por uno a estos grupos de valientes que terminaban carbonizados con la lumbre de la lengua del Xal'Cutath. Tal era la ira, el terror y el miedo que tenían las personas de esa región, que comenzaron a indagar lejos de allí si había alguien que tuviera el poder, la experiencia, la capacidad de poder detener al Xal'Cutath. Y un cazador Pai Pai que estaba aislado fue el que decidió, después de que un grupo de ancianos le fue a buscar para pedirle y luego suplicarle que fuera tras el Xal'Cutath, y con las razones que le expusieron a este cazador que se decía invicto, terminó aceptando. Así que preparó flechas mágicas llenas de conjuros, con figuras mágicas y consagradas. Se puso sus jaras en su aporte y junto con su arco y lo mínimo necesario salió tras el Xal'Cutath. Este cazador tenía la cualidad de que lograba un punto de inmovilidad en su persona, tan inmóvil lograba estar que resultaba invisible. No era mimetismo,
El mimetismo, recordemos que es la capacidad que tienen por ejemplo, camaleones para transformar la pigmentación de su piel para confundirse con los fondos y evitar ser cazado o devorado. Lo cierto es que este cazador tenía esa cualidad, además de ser un maestro en el arte del acecho. Así que sobre ramas, sobre rocas, siempre se disponía a estar en las cercanías donde había agua, porque sabía que el Jalcutat acechaba a otros animales, y así es como lo localizó. En un cuerpo de agua justo lo vio, y cuando lo divisó no le dio oportunidad a que el Jalcutat siquiera pudiese defenderse. Pero lo que no sabía este cazador es que esta batalla no iba a ser solo entre sus cuerpos, también iba a ser entre sus espíritus. Así que por medio de la fuerza física, de la astucia, y además de poderes mágicos que también emanaban de la mirada de este cazador junto con cantos sagrados antiguos, la batalla cada vez se encarnizó más. Ante las estrellas como testigos, los animales huyeron de ese lugar, porque los bramidos del Jalcutat hacían que los árboles se mecieran, hasta los insectos guardaron silencio, y se dice que la luna se ocultó ante el temor de ese choque de poderes. Así que este cazador, con la mejor de sus flechas, logró dar en el centro de la esencia del alma del Jalcutat. Atravesó el cuerpo y luego el alma, y el Jalcutat, herido de muerte, se introdujo rápidamente al cuerpo de agua para evitar otro ataque con ese tipo de poderosas y mágicas flechas. Pero, creyendo este cazador que se iba a escapar con dificultades, en lo cual tenía razón, salió huyendo rápidamente de ahí, porque sabía que el Jalcutat, antes de morir, iba a hacer todo lo posible por aniquilarlo. Y el Jalcutat proyectó su lengua de lumbre hacia el norte. Tan larga fue que husmeó por las laderas y las serranías y no lo encontró. La lengua la volvió a dirigir hacia el este, donde tampoco encontró al cazador. Y posteriormente el Jalcutat, a pesar de estar dentro del cuerpo de agua, con su poder dirigió su flamígera lengua hacia el poniente, y tampoco lo encontró, mientras el cazador corría a toda prisa hacia el sur, sabiendo que la lengua del Jalcutat le iba persiguiendo. E inteligente y astutamente este cazador lo que hizo fue despojarse de lo que le quedaba de flechas, sus jaras, su ropa y sus sandalias, que dejó en un lugar y se ocultó. Y cuando la lengua detectó las prendas del cazador, las abrazó y las calcinó en un momento, y retornó esa lengua a su origen. Fue una manera de que el cazador engañó a este ser, y el cazador se alejó para siempre de ese lugar, y a partir de ese día anduvo siempre descubierto y descalzo para honrar la derrota de un poderoso enemigo que había dejado en la memoria de un caballero guerrero el más profundo de los respetos. Pero se dice que el Jalcutat realmente no murió, sino que sigue escondido en las barrancas cercanas a ese lugar, y se oculta también en sitios donde sigue al acecho de personas incautas o animales desprevenidos, para seguir ahora solo devorando por apetito. Así que el Jalcutat es uno de los personajes mágicos que hay en el desierto del norte del estado de Baja California, y forma parte de la constelación de creencias y leyendas del pueblo Pai Pai. Espero les haya gustado este relato, y ahora vamos a hablar de un personaje que vivió en el estado de Nuevo León y que fue pues un hombre de una actitud insólita, llamado, y muy famoso por cierto, Agapito Treviño. ¿Quién fue Agapito Treviño? Bueno, pues él nació en 1829 en la hacienda de Remates, si mal no recuerdo, es muy cercano a la ciudad de Monterrey, en donde este personaje
Era un adolescente muy apreciado, tenía iniciativa, era caballeroso, era ocurrente y apreciado por la gente hasta que cumplió 18 años. Además era hijo de un hacendado. De tal manera que pues en ese sitio, Agapito Treviño a los 18 años, al darse cuenta de la injusticia entre la opulencia y la pobreza de la sociedad de aquel entonces, decidió rebelarse. Y aquel grácil adolescente se transformó en un bandolero. Y Agapito Treviño tenía, se dice, una astucia, tenía una imaginación y una capacidad tan audaz que siempre se escapaba. Pero ¿qué es lo que él hacía? ¿Por qué empezó a ganar una fama de bandolero? Bueno, pues resulta que en los caminos asaltaba a los comerciantes, a las familias, a toda persona opulenta, y parte del botín lo repartía entre los pobres. Con esto él ganó el apodo del caballo blanco, porque se dice además que su corcel era de ese color, que era un caballo gallardo, de buena estampa, y que tenía una obediencia incondicional a su dueño. Así que pues Agapito Treviño merodeó por lo que es el Cerro de la Silla, y se dice que tenía muchos escondites, y prácticamente una vez a la semana se organizaban cuadrillas para ir tras de él, pero jamás lo encontraban. No había rastro. Como la superficie de aquel terreno es pedregosa, era muy difícil buscar rastros o evidencias de por dónde Agapito Treviño y su cuadrilla se ocultaba después de los asaltos. Ni la policía ni otro tipo de autoridades civiles podían encontrarlo. Se volvió una leyenda porque había personas, se dice, que incluso lo ayudaban confundiendo a las autoridades para que no lo atraparan. Incluso este personaje regiomontano dio vida a una película que se llama Los valientes también lloran, donde participa Pedro Infante y donde se le da vida a esta leyenda. Lo cierto es que Agapito Treviño, pues siendo muy astuto, en cierto momento de su vida fue apresado. Fue detenido y fue encarcelado. No hubo juicio para él, se escapó. Lo volvieron a apresar otras 2 veces, de las cuales, a pesar de volver sido encarcelado, 2 veces se logró fugar. 3 escapes, cosa que no es común. Lo cierto es que Agapito Treviño con estas fugas logró sumar más fama en la gente. Ya era prácticamente un mito. Y Agapito Treviño pues tenía siempre la manera de poder ayudar a la gente. Y la gente siempre le estaba agradecido, al grado que se dice que él, parte del gran botín que logró acumular, lo ocultó en una cueva donde se dice está el tesoro de Agapito Treviño, que se dice que es cuantioso. Lo cierto es que aproximadamente ya en 1854 Agapito Treviño fue detenido y fue ejecutado. No pudo recoger ese tesoro, que se dice permanece en una cueva del Cerro de la Silla. Pero se dice que ese tesoro tiene un encantamiento, que no se puede sacar si no es para una acción noble. Y ha habido muchas personas que van con detectores, que van pues con expertos y no logran encontrar absolutamente un rastro de lo que dice esta creencia, esta leyenda de este personaje. Sin embargo, se dice que en ciertas noches se alcanzan a ver desde la lejanía fuegos fatuos que tal vez sean la señal que indica en dónde puede estar oculto ese legendario tesoro. Y también se dice que en las múltiples cuevas que hay en el Cerro de la Silla existen encantamientos que hacen que las personas que buscan por ambición ese tesoro o pierden la razón o jamás salen una vez que se introducen a la montaña. Lo cierto es que ese tesoro sigue esperando a una persona de noble corazón, de intenciones sabias, para que esa riqueza que fue arrebatada sirva como semilla para que sea algo limpio y algo que se pueda utilizar en beneficio sano
de quien lo encuentre. Así que si ustedes tienen esas características, pues dense una vueltecita al Cerro de la Silla, quien quite, y sean ustedes las personas que lo pudiesen encontrar. Bueno, eso es en cuanto a Agapito Treviño. Ahora vamos a ir al estado de Quintana Roo. Vamos al mundo maya. Vamos a un enclave arqueológico que se llama Muyil. Muyil está dentro de la reserva de la biosfera de Siancán en el estado de Quintana Roo, prácticamente el litoral del Caribe mexicano. Bueno, pues Muyil es una ciudad maya del tiempo clásico, en el cual pues era una posición estratégica muy cercana a Tulum, en el cual el comercio era muy intenso. Pero aquí lo curioso son dos estructuras que están en ese conjunto ceremonial maya, que es prácticamente una estructura que se llama el castillo y la otra estructura que es la TH3. La estructura TH3 es un par de adoratorios en los cuales se estudiaban las dimensiones. ¿Qué significa eso? Al igual que en el enclave maya de Xibichiltún, que está entre la ciudad de Mérida y Puerto Progreso, eran sitios donde algún brazo de conocimiento del alto sacerdocio maya se daba a experimentar, seguramente en estados de conciencia alterados, tal vez por medio de la ingesta de alucinógenos, el explorar la multiplicidad de las dimensiones. De tal manera que en Muyil, en esta estructura, la HTH3, en una parte se llevaban al estudio de la experiencia y en el otro se tomaban decisiones para saber cómo esos viajeros y aventureros de la psique y de los tiempos no conocidos podían documentar lo que implicaba ese tipo de experiencias que lamentablemente seguramente fueron destruidas en la quema de códices después de consumada la conquista. Lo cierto es que en Muyil y en esta estructura, la TH3, es un sitio que sigue todavía con sus grandes enigmas, porque hasta la fecha se ve a personas de alto calibre espiritual pertenecientes a las comunidades mayas hacer en solitario ceremonias que no son de iniciación. Seguramente son reminiscencias de la manera como se puede transitar por las dimensiones que guardan celosamente estas personas. Es un conocimiento no de acceso fácil. Si es así, me imagino debe haber una preparación previa para que puedan tener la capacidad de seguir aprovechando este tipo de experiencias de manera constructiva. Y la otra estructura llamada el castillo es la única que rompe con el estilo Puc, con el estilo Maya Itzá, porque tiene mucha semejanza con las estructuras de la Babilonia antigua. Sí, escucharon bien. Se parece mucho a las estructuras llamadas sigurats que en Babilonia, hoy Irak, en aquellos tiempos construían en sus comunidades. Esto no significa que alguien de Mesopotamia haya llegado a Muyil, pero lo que sí es de notar es que la geometría sagrada en esta pirámide, en este templo, hace que las mediciones de magnetismo o geomagnetismo sean distintas al común de los templos. Es decir, que muy probablemente esta estructura sea una especie de batería que puede, mediante su peso, generar algún tipo de corriente eléctrica. Esta es una tarea para los expertos porque se dice que hay fechas, sobre todo al amanecer, en las que sale un haz de luz de esta estructura hacia el cielo y en otros momentos ese mismo haz baja y se introduce al ápice de esta estructura. Así que si ustedes van a la reserva de la biosfera del Siancán, no olviden visitar Muyil y contemplar ese maravilloso y enigmático templo llamado el castillo y perciban la energía con su piel de la estructura TH3, que seguramente debajo y tal vez también arriba
sea un circuito de energías que permiten que la conciencia humana se vuelva aventurera dentro del conjunto de las dimensiones. Bueno, no olviden darle like, suscríbanse y compartan. Y bueno, estamos al pendiente de sus sugerencias para llevar a su programa lo que ustedes gusten sugerir. Así que, mientras seguimos viajando por nuestro México mágico, les deseamos lo mejor, que ya nos veremos en la próxima. Hasta entonces.